¿Verdad? Bienvenido nuestro hermano Orlando Ala, ¿verdad? Se le saluda, ¿verdad? Esta noche, hermanos, vamos a hablar de quién era el apóstol Pablo. Vamos a empezar a conocer a este impresionante hombre, ¿verdad? Vamos a usar el libro de Hechos, pero ahí téngalo por ahí. Mientras tanto, vamos a hablar un poco de historia de este personaje, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Él es el mayor escritor del Nuevo Testamento, escribiendo él a 13 cartas paulinas, ¿verdad? Y su historia se divide en dos, donde tanto odiaba a Cristo Jesús y luego de la conversión de él, donde tanto ama al Señor Jesús que dio su vida por él, ¿verdad? Así de que, ¿cómo es posible de que este Dios que nosotros seguimos tiene la capacidad de poder transformar el corazón de una persona de odio a tanto amor, ¿verdad? No es cualquier Dios, ¿verdad? Y muchos predicadores toman los textos de Pablo y hacen decir a Pablo lo que él nunca dijo, sacando así sus escritos fuera de contexto, ¿verdad? Y la mayoría creen de que Pablo es un revolucionario, vamos a decir, que está en contra de Jesús, porque a veces podemos comparar los escritos de lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo, y vemos que hay como que dicen unas diferencias y creemos de que Pablo está en contra de lo que dice nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque cuando un predicador quiere contradecir algo, entonces la mayor referencia a la que hacen es a las cartas del apóstol Pablo, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya que él tiene muchos temas, habla sobre la cruz, sobre la muerte, sobre el arrebatamiento, prosperidad, lenguas extrañas, sexualidad, idolatría, ley de Dios, matrimonio y muchas cosas más, ¿verdad? Lo cual vamos a tratar de ir fraccionando una por una para poder descubrir qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Ahora les explico. La tradición judía, no la Biblia, la tradición judía dice de que la apariencia de este hombre, del apóstol Pablo, no era un personaje no muy guapo, vamos a decir, para poder entender, ¿verdad? No, una apariencia no muy atractiva, ¿verdad? Y ya que se dice de que él no tenía una estatura, impresionante, no era tan alto, pero sí tenía un cuerpo robusto, ¿verdad? Pero también se dice de que las piernas de él eran medias arqueadas, como podemos comprender en nuestro español, corneto, vamos a decir, ¿verdad? Se supone que tenía una nariz grande, labios finos y su quijada era grande, ¿verdad? O sea, este hombre no era elegante, pero lo que sí se sabe de que tenía poder, ¿verdad? Ahora, Pablo nació más o menos en la misma época que nuestro Señor Jesús, más o menos como de la misma edad. ¿Y cómo sabemos eso? Por un pequeño detalle bíblico, ya que en el libro de Hechos, en Hechos 7:58, a Paulo, bueno, en ese tiempo Saulo, se le llama el joven Saulo, ¿verdad? Esto sucedió cuando fue la muerte de Esteban. Entonces, en el mundo griego, no a cualquier persona se le da este nombre, ¿verdad? De joven, porque tenía que tener más o menos un aparente determinado entre 20 y 30 años en el mundo griego para que te trataran de joven, ¿verdad? Así de que se supone que el apóstol Pablo fue miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín tenías que tener como mínimo 30 años de edad, ¿verdad? Así de que nuestro Señor Jesús y Saulo crecieron más o menos en la misma época, ¿verdad? Y tenían casi la misma edad, ¿verdad? No se sabe con certeza, pero más o menos ahí anda, ¿verdad? Así de que Jesús crece en Nazaret y Saulo en Tarso, ¿verdad? ¿Y dónde queda Tarso? Tarso es uno de los centros principales más altos, bueno, en ese tiempo era en los centros principales más altos de educación. Así de que estudiar en Tarso
era como quien dice estudiar en una de las mejores universidades del mundo. Es como que hoy en día tú vayas, yo creo, no sé si estoy equivocado, se supone que tal vez las más famosas, que te digan que tú vas a la Universidad de Harvard. Entonces, estudiar en Tarso era como que tú fueras hoy a Harvard, ¿verdad? Así de que en Tarso se hablaban diferentes idiomas, ¿verdad? Y específicamente en ese lugar de Tarso se dedicaban a tres cosas, ¿verdad? Eran expertos en tres materias. Eran filósofos, en retórica y en derecho. ¿Qué es retórica? Retórica es tener un lenguaje culto, que hablan muy bien, son educados para hablar, ¿verdad? Ahora, no sabemos si el apóstol Pablo en realidad fue alguna de estas escuelas de estudio, ¿verdad? Pero probablemente sí, porque cuando tú lees las cartas de Pablo, tú vas a ver de que él está familiarizado con la literatura griega, ¿verdad? Y en sus discursos él muestra una gran capacidad para hablar y para debatir sobre circuncisión, judaísmo, ley, tradición. Él tiene una gran capacidad para debatir, ¿verdad? Así de que este hombre se levantó para evangelizar al mundo, ¿verdad? Y se sabe de que él era muy versado en la educación por sus escritos, como que dice, muy estudiado, y esto le permitía a él discutir con rabinos, con magistrados, hasta con el mismo emperador. Él no le tenía miedo a nadie, como quien dice, un atrevido, pero sabía lo que hacía, ¿verdad? Ahora, el padre de Saulo, no dice la Biblia quién es ni quién fue, pero según la historia, bueno, sí se sabe de que tuvo que ser un judío, ¿verdad? El cual él nació en Jerusalén y luego se traslada para Tarso, el padre del apóstol Pablo. Se supone de que el padre de Pablo era comerciante, porque la mayoría que vivían en Tarso eran comerciantes. Entonces Saulo tuvo que haber nacido en Jerusalén, luego el papá de una manera u otra se fueron a vivir a Tarso, ¿verdad? Así de que el padre de Saulo le inculcó muy bien las creencias de Dios, porque él sí creía en Dios, en el mismo Dios que nosotros creemos, con la diferencia de que él no aceptaba al Mesías, ¿verdad? Y voy a leer Filipenses 3, el verso 5 dice, aquí está hablando Pablo, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. El padre de Pablo le había inculcado muy bien a qué es lo que se tenía que creer, ¿verdad? Así de que él se atribuye el título de hebreo de hebreos porque nació en Jerusalén, ¿verdad? Así de que cuando crece el apóstol Pablo, el padre de Pablo, bueno, para Pablo, los héroes que él tenía anteriormente no eran como los héroes que tienen nuestros niños hoy en día. El hombre araña, Superman, Hércules, no sé, ¿verdad? Pero los héroes del apóstol Pablo eran Moisés, José. Ahora bien, el centro de formación judío estaba en Jerusalén, solo en Jerusalén. Entonces, el apóstol Pablo, de alguna manera, cuando tenía más o menos 13 años, adolescente, él fue enviado para Jerusalén, al centro judío, ¿verdad? ¿Y qué fue a hacer así? ¿Qué fue a hacer ahí? Bueno, él fue a estudiar las leyes que era la Torá, y allí fue a estudiar bajo la dirección del mayor decano del centro judaico, Gamaliel, ¿verdad? Quien quiere leer conmigo Hecho 22, vamos a leer el verso 3, para saber de que Pablo fue instruido por el mayor decano en ese tiempo, este personaje llamado Gamaliel. Hechos 22,
verso 3. Hechos 22, verso 3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el mayor, como que dice, decano de ese centro de formación, ¿verdad? Y luego dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bueno, ahora, no sabemos por qué motivo el apóstol Pablo salió de Jerusalén, ¿verdad? Porque sabemos de que él no conoció personalmente a Jesús, no miró ninguna de sus prédicas, ¿verdad? Lo que se sabe de que él no lo conoció personalmente, ¿verdad? Pero bueno, en resumen, el apóstol Pablo, un hombre inteligente, bueno, en ese tiempo, Saulo, ¿verdad? Inteligente, maestro de la ley, teólogo, apóstol de los gentiles, y se sabe de que él era una persona de ciudad. ¿Por qué sabemos eso? Porque él tiene un lenguaje muy diferente que nuestro Señor Jesús. Cuando ustedes estudian a nuestro Señor Jesús, ustedes ven que nuestro Señor Jesús enseña en la orilla del río, en la playa, en la montaña, en la barca. Pero cuando ustedes leen a Pablo, ustedes van a encontrar a Pablo en Roma, lo van a encontrar en Atenas, en Corinto, en Éfeso, en Antioquía. El lenguaje de nuestro Señor Jesús y de Pablo son dos lenguajes muy diferentes. El de nuestro Señor Jesús era como quien dice más de campo y el de Pablo un hombre de ciudad, muy versado. Por eso es de que él habla de una manera diferente porque está familiarizado con la cultura de Grecia, ¿verdad? Así de que se supone de que estudió. Por eso es de que a veces muchas personas cuando leen los escritos de Pablo como que se confunden, pero ya se sabe por qué, ¿verdad? Porque hablaba muy bien, experto en retórica, ¿verdad? Así de que si alguien aquí o cualquier cristiano que sea, ¿verdad? Que aunque hable 5 idiomas, sea teólogo, sea maestro de lo que sea, ¿verdad? No importa lo que sea, pero si no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesús, de nada vale tener el montón de títulos en la pared, ¿verdad? Pablo era religioso, pero no era cristiano, ¿verdad? Porque nosotros podemos venir aquí a la iglesia muy formal, bien vestido, puedo cantar bien, puedo tocar bien, puedo predicar bien, lo que sea, ¿verdad? Pero si tú primero estás llevando la religión y no a Cristo, en nada estamos, ¿verdad? Así de que la vida cristiana no se cuenta por cuántos años llevas tú dentro de la iglesia, sino por cuántos días o años has pasado con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así que quiero invitarlos al libro de Hechos, Hechos 9, y vamos a leer del verso 1 al 3. El libro de Hechos 9, verso 1 al 3. Hechos 9, verso 1. Amén. Dice Hechos 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Amén. Miren, de Jerusalén a Damasco hay más o menos aproximadamente 250 kilómetros. Si los convertimos a millas serían a 155.3 millas. Trasládese a ese tiempo y piense usted que en ese tiempo no hay carros, no hay avión, no hay transporte, y para que usted pueda caminar 155 millas, más o menos tiene que hacer unos 6 días de camino. Polvo, no sé, animales o lodo, monte, más o menos 6 días de camino.
con un solo objetivo: traer presos o matar a cristianos. Póngase a pensar usted, ¿verdad? Ahora bien, sigamos leyendo el libro de Hechos 9 y leamos el verso 3. Dice el verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vean ustedes, Saulo, como les digo, se hizo más o menos 5 o 6 días o más de camino con el objetivo de traer presos o de matar a cristianos. Imagínense usted el odio de este hombre, ¿verdad? Pero cuando se le aparece ese resplandor del cielo a Saulo, cuando tú lees Apocalipsis, tú vas a ver de que el rostro de nuestro Señor glorificado brilla más que el sol. A Pablo está mirando el rostro de nuestro Señor Jesús glorificado. Aleluya. Y nuestro Señor Jesús le llama por su nombre. Él le dice: Saulo, Saulo. Aunque bien, nuestro Señor Jesús le hubiera dicho: hey, perseguidor, ¿verdad? Porque posiblemente uno de humano le hubiese dicho: ahí viene el perseguidor, tú perseguidor, o llamarlo por lo malo que él hace, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús, conociéndole, le llama por el nombre, ¿verdad? Y Pablo, versado, muy estudiado, atrevido porque podía discutir con todo mundo, entonces, como le llama por su nombre, entonces él le dice, ¿verdad? Perdón, dice, nuestro Señor Jesús le dice: ¿por qué me persigues, verdad? Si quieres que te diga, dime quién eres. O sea, él está respondiendo: dime quién eres, ¿verdad? Entonces, la voz del cielo le dice: yo soy Jesús, ¿verdad? A quien tú persigues, ¿verdad? Y como vemos, Pablo, sin poner ninguna excusa, solo dice: dime qué quieres que haga, ¿verdad? Entonces, inmediatamente le da una orden y le dice: ve a la calle que se llama Derecha, ¿verdad? Esta calle que se llama Derecha era la avenida principal que cruzaba de lado a lado Damasco. La misma calle que pasó Abraham, la misma calle que pasó David, la misma calle que pasó Naamán. Y hoy, en este día, aquí está cruzando un hombre ciego, arrepentido, ¿verdad? Como quien dice, no vale nada. Ciego, no mira, antes quería matar a los cristianos y hoy va humillado. Saulo va caminando por la calle que se llama Derecha, ¿verdad? Hechos 9, el verso 10, dice, continuamos leyendo, dice, Hechos 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Verso 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vea usted, cuando Dios te llama, aunque haya sido borracho, ladrón, mentiroso, mujeriego, de todo lo que usted haya querido, ¿verdad? Pero Dios no ve tus errores. Él ya te miró que tú vas a ser instrumento. Instrumento escogido me es este, ¿verdad? Amén. Ahora, cuando Ananías recibe esta orden de Dios, probablemente él tuvo miedo, ¿verdad? Ahí dice en el verso 13, que dice, he oído que este Saulo hace muchos males y ha matado y perseguido a muchos de tus santos, ¿verdad? Yo imagino que sí, cualquiera hubiese tenido miedo, ¿verdad? Pero cuando encuentra a Saulo, ¿verdad? Ya no es el mismo Saulo orgulloso, perseguidor, sino un hombre humillado y ciego, ¿verdad? Ananías, ¿verdad? El verso 17, de Hechos 9, verso 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así de que, desde que tú te encuentras con Cristo Jesús, ¿quién soy yo para poder juzgarte, verdad? Desde que Él dice, instrumento escogido me es este, entonces ustedes ven de que Ananías no pone, bueno, probablemente sí tuvo miedo, ¿verdad? Pero él no pone ninguna excusa, sino que obedece inmediatamente la orden de nuestro Señor Jesús. Y cuando ustedes ven, le dice, hermano Saulo, ¿verdad? Aparte de que Saulo era, no sé, matón, ¿verdad? Perseguía a los cristianos, pero Ananías ya sabía de que perseguía a los hijos de Dios, pero cuando Dios le da una orden, cuando encuentra a Saulo, no le dice perseguidor o tú que matas a los santos de Dios, no, le dice de una vez, hermano Saulo. Así de que cuando una persona recibe a Dios, aunque sea de allá de la calle, el que usted lo miró borracho, drogadicto, ladrón, desde que Dios ya lo llama, ya es nuestro hermano, ¿verdad? El verso 18 dice, y el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Mírenme, o sea, toda esta historia nos da a entender, ¿verdad? Que nosotros para poder ver mejor tenemos que estar prácticamente como quien dice ciegos para que luego se te abran los ojos y se te caigan las escamas, ¿verdad? Vas a ver la vida diferente, ¿verdad? Antes odiabas a los cristianos, así como este hombre que caminó muchos días para ir a matar o a traer cristianos. Imagínese usted cuánto odio tenía este hombre, ¿verdad? Y luego pasa a dar la vida por Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, antes le caían mal los cristianos y ahora tú los amas, ¿verdad? Porque, vaya, no les voy a poner otro ejemplo. Aquí su servidor. Su servidor antes, ¿verdad? Yo decía, es que yo no me quiero reconciliar porque hay que ir todos los días al culto y que a veces es como muy aburrido y hacen 3, 4 veces a la semana, ¿verdad? Pero hoy a este varón le hace falta, ¿verdad? Amén. Como el apóstol Pablo, antes odiabas cristianos y hoy amas cristianos.
Antes odiaba a Jesús y hoy da la vida por Jesús, ¿verdad? Antes usted amaba el alcohol, amaba las drogas, amaba todo lo que está afuera y hoy lo odia, ¿verdad? Así de que a eso se le llama conversión, ¿verdad? Así de que yo espero de que hayamos comprendido lo que nos deja, ¿verdad? Esta escritura, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir leyendo cada uno del libro de Hechos o de las cartas de Pablo para poder comprender mejor de lo que trata este interesante hombre, lo que antes era Saulo, cómo pasó de ser perseguidor a ser predicador, ¿verdad? De los gentiles. Así de que el Señor Jesús los bendiga a todos y voy a dejar a nuestro hermano pastor con ustedes.